Buenas noches a todos. Gracias por venir a la última sesión del Foro de Medicina Privada del Colegio de Médicos de Zaragoza. También agradecer a Mutual Médica, que es nuestro patrocinador, y desde luego que a nuestros ponentes de hoy, que en el atril está don Manuel Marcos, vicepresidente de la sección de asistencia privada de la SEGO, de Sociedad Española de Ginecología, y a mi izquierda don Marcos Paulino, que es el responsable vocal de asistencia privada de la Sociedad Española de Reumatología. La trayectoria de este ciclo de este año, de las sesiones que hemos venido haciendo en el colegio, hemos tratado varios puntos. Hemos tratado los mecanismos o las acciones legales que podríamos emprender para ejercer de una manera un poquito más libre. Una asociación empresarial, también contando con las sociedades científicas, que tenemos hoy aquí dos, y también con el aporte institucional de los colegios de médicos, que fue la misión de la primera sesión. En la segunda sesión vino Manuel Vilches de IDIS para darnos una visión ya no solo del futuro, sino del presente que está ocurriendo en la transformación del medio privado, que se nos exige a nivel de paciente y sobre todo a nivel de instituciones a los médicos hoy en día y cómo se nos transforma el panorama profesional. Otra sesión, ya en septiembre, después a la vuelta de verano, tratamos también la actualidad que está sucediendo en nuestro entorno y también la presentación de otros actores también del sector, como pues fue otra de las nuevas mutuas que se incorpora a los nuevos seguros de salud y cómo se quiere relacionar con nosotros de una manera un poquito más digital, más líquida y pues favoreciendo también nuestra dignidad profesional. Y ya en esta última sesión vamos a tratar la actualización del nomenclátor, esa codificación que viene por las sociedades científicas y que debe estar avalada por la Organización Médica Colegial, donde cada especialidad muestra los actos diagnósticos y terapéuticos. Y que va íntimamente relacionada, y vamos a ver también muchos aspectos, que es lo que nos preocupa, con los baremos, principalmente mediados por las compañías y finalmente ultimados o también implicados con los grupos hospitalarios. Sin más, de nuevo gracias y dejo a Manuel Marcos que comience con la ponencia de hoy. Bueno, en primer lugar, agradecerles que hayan contado conmigo para traerme a este colegio de médicos y, por supuesto, a esta ciudad tan maravillosa en la que viven ustedes, como es Zaragoza, que para mí siempre es un placer venir a su tierra. Agradecer a mi amigo Néstor que haya contado conmigo y que piense que tengo algo interesante que contarles a ustedes. Y además felicitarles al colegio en el que estoy porque tienen una vocalía de médicos de ejercicio privado y a mí me da mucha envidia porque es que en Madrid tenemos una vocalía de médicos de ejercicio libre. Y me cuentan ustedes qué es eso del ejercicio libre. Yo llevo muchos años diciendo que por qué no le cambiamos el nombre, que por qué da tanto miedo ponerle a las cosas el sinónimo de privado. Pues no entiendo. Bueno, pues aquí veo que sí que hay una vocalía de médicos de ejercicio privado y que ustedes no tienen miedo a llamarle privado a lo que es privado. Lo que les voy a contar lo conté prácticamente hace un año en la reunión de la Sociedad Española de Reumatología, que tuvieron también la bondad de invitarme a que les contara un poco la experiencia. Ellos me pusieron esta charla que era la experiencia de otra especialidad y yo les conté lo que les voy a contar a ustedes, la experiencia desde dentro de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, por qué hay una sección de medicina privada o de asistencia privada. Y, por supuesto, presentarme. Manuel Marcos Fernández, en la ginecología española me conocen como Manolo Marcos, y dirijo un grupo de ginecólogos privados que están incluidos dentro de la estructura de HM Hospitales. HM Hospitales es el tercer grupo hospitalario de España, tanto en facturación como en número de camas, después muy alejado de Quirón y un poco después de Vitas, es el tercer grupo español hospitalario. Soy además profesor asociado de la Universidad San Pablo CEU, tanto en la licenciatura de Medicina como soy el responsable de la asignatura en Enfermería. Además, como me ha presentado Néstor, soy vicepresidente de la sección de asistencia privada de la SEGO y además soy perito médico. Hago muchos peritajes, le contaba a Néstor cuando veníamos en el AVE que he venido a Zaragoza a hacer 2 o 3 ratificaciones de peritajes. Realmente de Zaragoza me llaman poco, en Murcia voy casi todas las semanas, no sé por qué, pero aquí realmente poco. Y además soy el responsable del listado oficial de peritos del Colegio de Médicos de Madrid.
¿Y por qué estoy yo aquí? Bueno, pues yo estoy aquí porque yo desde muy pequeñito esto de la asistencia privada iba conmigo. Yo voy a contarles un poco algo de mi vida. Yo cuando era R4 en ginecología, que yo me formaba en lo que es ahora el Gregorio Marañón, que entonces era la ciudad universitaria Francisco Franco, cuando yo me formaba, hace ya muchos años, y cuando yo era R4 dije, esto de la medicina pública no va conmigo, esto de la estructura militar que hay dentro de la medicina pública no va conmigo, esto de que tengamos que hacer caso al jefe de servicio sí o sí, tenga o no tenga razón, yo quiero trabajar de otra manera. Y de R4 me lié la manta a la cabeza y decidí que alquilé un piso, me compré un ecógrafo, cuando entonces casi nadie tenía ecógrafo, me compré un colposcopio, porque a mí me habían enseñado a hacer ecografías, a hacer colposcopias, tenía que rentabilizar lo que había aprendido. Y sin tener nadie de la familia médico, pues yo decidí que me iba a dedicar a eso. Y de eso llevo dedicándome pues más de 30 años a la asistencia privada. Luego estuve 12 años en el Hospital Santa Cristina como médico adjunto, que es donde tengo mi plaza en propiedad, pero llevo ya más de 20 años en excedencia de esa plaza y dedicándome solo y exclusivamente a la asistencia privada, que era a lo que yo desde pequeñito me quería dedicar. Bueno, voy a contarles un poco qué es esto de la sección de asistencia privada dentro de la SEGO y si tiene algún sentido que haya una sección al mismo nivel y al mismo valor que el resto de las secciones dentro de una sociedad científica. Bueno, para eso voy a contarles qué es la SEGO. Bueno, pues la SEGO, Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, está dirigida por una junta directiva ejecutiva que tiene 4 miembros, un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero, junto con todos los presidentes de las secciones autonómicas. En cada autonomía hay un presidente de la sección y junto con todos los presidentes de las secciones, que son esas 8 que ven ahí. Bueno, pues nuestra sección de asistencia privada, que es relativamente joven, pues está al mismo nivel que la sección de esterilidad, que la de ginecología oncológica, que la de ecografía, que la de medicina perinatal, es decir, exactamente al mismo nivel de responsabilidad que el resto de las secciones de nuestra sociedad científica. Esta es nuestra junta directiva, como ven ahí yo soy el vicepresidente, y les pongo ahí eso que está en esos numeritos, 2016, somos sección oficial de la SEGO desde 2016, es decir, es que llevamos relativamente 3 años, somos un bebé en esto de las secciones dentro de la ginecología. Bueno, ¿cómo se gesta todo esto? Bueno, pues en el año 2013 hubo un grupo de ginecólogos que estábamos muy cansados y que hablábamos con la junta directiva de la SEGO, porque no había derecho que todos los congresos nacionales de la SEGO, todos los ponentes, siempre eran de la medicina pública. Parecía que de los de la privada, muchas veces nos lo han dicho y nos lo han echado en cara. Vosotros os dedicáis solo a ganar dinero y esto de la ciencia no va con vosotros. Bueno, pues eso es mentira. Es decir, los de la privada hacemos docencia, hacemos investigación. Yo muchas veces lo pongo en mis presentaciones. Yo he defendido mi tesis doctoral hace 2 años y se lo digo muchas veces a los jóvenes, que esto no es solo de jóvenes, que es que los mayores también hacemos investigación y yo he defendido mi tesis doctoral hace 2 años. Bueno, pues lo planteamos y se planteó en este congreso de Tenerife hacer una especie de encuesta. Claro, yo entiendo que las reuniones de los socios numerarios de la SEGO pasan muchas veces como en los colegios de médico, que realmente a los médicos y a los ginecólogos en este caso les interesa muy poco lo que se vaya a hacer. En esa reunión y en esa votación que se hizo, pues podía haber 30 o 40 de los más de 4.000 ginecólogos que somos en España. Bueno, salió que sí que había un interés, ahí se quedó. Pero de repente ya empezaron a salir las voces discordantes diciendo, es que ¿qué sentido tiene? Si los de la privada hacen lo mismo que los de la pública, pues entonces no hay que tener una sección específica para ellos. Bueno, nosotros pensábamos que sí. Y empezaron a hacernos retroceder hacia atrás, hasta que de repente surge, un año después, una noticia de que Italia, los ginecólogos italianos, quieren hacer una sociedad de ginecología italiana para médicos, para los que se dedican a asistencia privada. Y esto, claro, la SEGO dice, caramba, a ver si estos me van a hacer lo mismo. Con lo cual vuelven otra vez a retomar las negociaciones. En una reunión científica que se llama GINEP, que es la reunión científica de ginecología privada, pero que no tiene nada que ver con la SEGO, es una cosa aparte, que organiza un grupo, una reunión nacional, para ginecólogos privados, que año tras año vamos ya, me parece que este año hemos celebrado el 9º, ¿no? El 8º o el 9º año. Bueno, pues el 2º año, que fue en Córdoba, nos reúne el presidente de la SEGO, José María Laïlla, a los cabecillas un poco que estábamos comandando esto de que queremos luchar y queremos poner en valor la medicina privada, no por encima de la medicina pública, sino ponerla en el valor que tiene, que es al mismo nivel que la medicina pública, y entonces empezamos ahí ya a discutir y a generar lo que
se concluyó como un grupo de trabajo, una junta gestora. Nos permitieron reunirnos así, una junta gestora que estaba presidida por el presidente de la SEGO, con un coordinador, con un secretario y con una serie de vocales. Y definimos además una memoria que es la que tienen ahí, y además poníamos en la memoria que, bueno, que la asistencia privada en los últimos 10 años ha cambiado completamente, y mucho más en plazas como de la que yo vengo, en Madrid, en la que la competencia en la medicina privada es bestial y la infraestructura hospitalaria en una comunidad como Madrid no tiene nada que envidiar a la medicina pública, a los hospitales públicos, y en algunos casos incluso los supera, en cuanto a infraestructura. Y además poníamos que en la medicina privada, lo que les decía, es decir, participamos de la medicina con las 3 patas de la medicina, no solo la asistencia, sino la docencia y la investigación. Mi hospital, que somos un hospital privado, yo soy profesor universitario porque formamos plegado, tenemos una universidad detrás que es la San Pablo CEU, pero es que además tenemos residentes, formamos a residentes y somos medicina privada, es decir, ¿qué diferencia tenemos con la pública? Y me ha encantado cuando hablábamos previamente con Marcos, que decía, si es que esto no hay medicina pública y medicina privada, medicina una es buena y otra es mala, no, realmente si es que la medicina solo hay 2 tipos, que es la buena y la mala, y de la buena y la mala les aseguro que hay, tanto en la pública como en la privada, con lo cual que nos digan que nosotros los de la privada somos los de la mala medicina, yo, permítanme que me carcajee un poco. Bueno, definíamos una serie de proyectos, adecuar los protocolos existentes a no solo lo que se hace en los hospitales públicos, sino lo que se hace también en los hospitales privados de calidad. Abríamos una mano hacia la docencia y la investigación clínica para todos nuestros ginecólogos que se dedican a la asistencia privada. Para nosotros era muy importante porque, como ustedes saben y están cerca del colegio, el tema de la reacreditación es algo que tenemos ahí, que en algún momento, la presidenta lo sabrá, en algún momento va a venir y nos va a reacreditar los colegios de médicos, pero tienen que ser las sociedades científicas las que den las armas para que uno pueda acceder a esa reacreditación y le puedan reacreditar, y eso es muy importante, porque un médico, cuando llegue el proyecto de ley y cuando salga hacia adelante y que no esté reacreditado, no podrá ejercer, con lo cual esto es una parte importante. Hablamos también de la relación con la industria farmacéutica. Evidentemente, tal como está el panorama hoy en día, tenemos mucha más relación con la industria farmacéutica, los de la privada, que los de la pública. Pues utilicemos también eso que tenemos. Y luego, favorecer la existencia de un gabinete de asesoramiento jurídico-administrativo que en la pública lo tienen ya por pertenecer a un hospital, pero los de la privada estamos cojos en esta serie de sentidos. Bueno, pues definimos esta memoria y en este sentido quisimos empezar a trabajar. Nos inventamos también nuestro propio logo, y era la nueva sección de asistencia privada de la SEGO. Hasta que en el año 2016, bueno, ya la SEGO nos propone como sección oficial de la SEGO, se hacen unas elecciones, nosotros presentamos nuestra candidatura, no hubo nadie más que se presentara, con lo cual, con entender que ganamos. Esto se hizo en junio del 16, en el Congreso de la Asociación Española para el Estudio de Menopausia, que es uno de los congresos más amplios que hay, y siempre la SEGO las votaciones las hace en uno de los congresos donde más gente acuda. Y nos planteamos una serie de ítems para empezar a trabajar. Primero, hacer un programa formativo de la SEGO sobre el uso del láser en ginecología y obstetricia, porque esto del láser no va con los de la pública. En los hospitales públicos no hay láser para uso en ginecología. Esto está en manos de la privada. Bueno, pues habría que también poner un poco de orden en este sentido, porque, bueno, hay una serie de patología ginecológica que se puede resolver con láser, que evidentemente la tiene que resolver un ginecólogo y no un médico estético o cualquier otra especialidad. Bueno, pues queríamos poner un poco de orden. Nos comprometimos a organizar el primer Congreso Nacional de nuestra sección, y nos comprometimos porque, claro, cuando ya llegas a esto de la sección de la privada o cuando estás en el colegio de médicos y eres vocal de asistencia privada, te llegan muchos que te dicen, bueno, pues es el momento de, hay que ir a pelear con las aseguradoras y hay que sacarles mejor baremo y tal. Un momento, que una sociedad científica no es un sindicato, una sociedad científica no está para pelear porque te paguen más o porque te paguen menos. Pero ojo, si nosotros conseguimos actualizar el nomenclator, estamos poniendo un arma para que cada uno de los ginecólogos puedan, de alguna manera, relacionarse de otra manera con las aseguradoras y pelear los baremos. Bueno, pues eso es lo que nosotros queríamos hacer. En cuanto a actividades científicas, bueno, en el año 2015, en el Congreso Nacional de Bilbao, participamos y nos dieron un espacio como junta gestora. Ya en el año 2017, como sección oficial, tuvimos nuestro espacio, igual que el resto de las secciones. Y en Málaga, recientemente, en junio, bueno, pues ya hemos presentado el nuevo consentimiento informado para la utilización del láser
en el ámbito de la ginecología, que no existía y ya lo hay, y presentábamos también la elaboración del nuevo nomenclátor para ginecología, que todavía no estaba validado, puesto que faltaba la validación por parte de anestesia. Y una especialidad como la nuestra, lo que digan los anestesistas, nuestro baremo va muy unido al baremo de los anestesistas, con lo cual, una vez terminada nuestra parte, faltaba la parte que tenían que negociar los anestesistas. Bien, hemos hecho cursos de láser en ginecología, hemos hecho unos cuantos. Organizamos por fin, en septiembre del año pasado, nuestro primer congreso de la sección de asistencia privada. Bueno, era nuestro primer congreso, conseguimos reunir a casi 200 ginecólogos, que no está mal, y fue un monográfico sobre infecciones en ginecología y obstetricia. Rompimos un poco el esquema de los congresos en ginecología, que no sé cómo serán los de sus especialidades, pero en ginecología los congresos son un batiburrillo de que se habla un poquito de todo. Bueno, pues quisimos centrarnos de otra manera por darle... Y nos centramos en el tema de la OMC. Fíjense que desde el año 2001 el baremo, el nomenclátor, no se había actualizado, es decir, todavía seguían figurando en el nomenclátor epígrafes como, en mi especialidad, la colocación de tallos de laminaria. Los de más edad y los que se peinan canas como yo han oído hablar de los tallos de laminaria. Yo los he utilizado, pero eso hace años que no existe. Bueno, pues todavía me decían que todavía hay ginecólogos que siguen pasando volantes de colocación de tallos de laminaria. Yo decía, pero vamos a ver si esto no existe, ya me contarán cómo es. Bueno, nos encontramos, y lo hablaba también con Marcos, esto lo hicimos en el marco de la OMC. Esta fue la foto del final. Todas las personas que ven son representantes de las compañías de seguros, y yo me encontré con un ambiente muy favorecedor. Realmente yo me di cuenta que las compañías de seguros, ninguno de estas personas estaban ahí para negociar baremos, porque no era su competencia, estaban para negociar nomenclátor, para negociar ítem y para negociar cómo cada acto se convierte en un número. A mí me llamó la atención lo proclives que estaban hacia nosotros, pero es verdad que me decían, no, si es que las compañías queremos volver a negociar con los médicos, queremos volver a ponernos de mano de los médicos. ¿Por qué? Porque las compañías, ahora quien les está haciendo la puñeta no somos los médicos que pidamos más o pidamos, no, son los grandes centros hospitalarios, que esos son los que realmente les están atornillando, les están haciendo bajar precios, ese es su verdadero enemigo, con lo cual yo he visto un cambio, un paradigma de las compañías de seguros hacia los médicos que quieren volverse a nosotros. Nosotros quedamos con todos los representantes, y ahí está Sanitas, Adeslas, Mafre, Asisa, DKV, bueno, prácticamente todas las principales. Quedamos en que cuando termináramos con esto nos íbamos a volver a sentar con ellos para ayudarles también a mejorar un poco esa mesa de negociación. Es decir, hasta ahora, ¿qué es lo que estamos haciendo? Bueno, estamos viviendo en un ambiente de mentira. Los médicos mentimos a las compañías saben que les mentimos, pero no les importa. Pero a su vez se apoyan en que les estamos mintiendo para no mejorarnos los baremos, ¿no? Pero yo te estoy admitiendo que de esta intervención me pases 2 grupos 7 y te lo estoy pagando, con lo cual no te quejes porque no sé qué. No, bueno, lo que hay que hacer es, vamos a ver, señores, llamemos a las cosas por su nombre, cada cosa en lo que es. Y cuando tengamos el mismo lenguaje y hayamos aprendido a hablar todos el mismo lenguaje, empecemos a hablar de otras cosas, como por ejemplo, yo les decía, pero vamos a ver, si es que estáis pagando volantes de colposcopia a ginecólogos que sabéis que no tienen un colposcopio, ¿me puedes decir cómo permites eso? Estás pagando volantes de ecografía morfológica de la semana 20, con lo importante es a un tío que tiene un ecógrafo que se lo ha comprado en el rastro por 15 pesetas. No, hombre, no. Vamos a ver, hay que empezar a valorar lo que se hace en cada consulta, y la infraestructura que tiene una consulta y el desembolso económico que hace una consulta para dar mayor calidad no puede ser igual que el de los demás. En ese sentido, yo creo que les gustó. Nos planteamos una serie de objetivos, y ya termino, no les aburro más. Presentar el nuevo nomenclátor oficial de la OMC a los ginecólogos en el próximo Congreso Oficial de Málaga, que ya lo hemos hecho. Crear un máster oficial del uso de láser en patología ginecológica, que estamos en ello. Redactar documentos de consenso de actuación en ginecología privada, y ya hemos hecho un documento de consenso sobre vitamina D, ya hemos hecho un documento de consenso sobre el uso de probióticos en ginecología, y eso lo hemos hecho desde la sección de privada. Desarrollar el consentimiento informado del láser en ginecología, que ya lo hemos hecho y ya lo hemos presentado, y ese es el oficial de la SEGO para todo el que haga láser en ginecología. Y poner en marcha cursos formativos. Los cursos formativos los dirigimos especialmente a los intereses que pueden tener los ginecólogos privados. Por ejemplo, que celebramos el día 4 de diciembre, en breve.
Responsabilidad civil médico-sanitaria en ginecología. Esto para los ginecólogos del sector privado es muy importante, porque en la pública, cuando hay una reclamación, generalmente hay una reclamación contencioso-administrativa que va contra el hospital, contra la manera de funcionar del hospital. Es decir, los médicos de la pública frente a las denuncias de los pacientes están como más protegidos. Sin embargo, los de la privada vamos más a la cara y nos encontramos con mucho más reclamaciones civiles y muchas veces reclamaciones penales. Con lo cual, este es un tema muy importante para todos los médicos, para todos los ginecólogos de la asistencia privada. Y fíjense qué tontería, actualización en patología mamaria para ginecólogos no expertos. Claro, lo he sacado yo. ¿Por qué? Porque yo llevo 27 años dedicándome al cáncer de mama, es decir, este es mi ámbito. Pero ¿y por qué de patología mamaria para ginecólogos no expertos? Pues porque en la pública, el que pasa la consulta de ginecología, realmente lo que pasa en la mama le da exactamente igual. Es decir, en la pública los ginecólogos, no sé en otras especialidades, cada vez están más fragmentados y cada vez les importa menos lo que no va con ellos. No quieren saber nada de la repro, no quieren saber nada de la onco, no quieren saber nada del diagnóstico prenatal si hacen ginecología. Pero en la privada no es así. Yo recibo muchas pacientes de cáncer de mama de muchos compañeros ginecólogos que no hacen cáncer de mama y que me las envían. Oye, Manolo, te mando a esta paciente para que la operes. Yo la opero, tal, no sé qué, y luego, evidentemente, a la paciente se la devuelvo para que las revisiones se las siga haciendo el compañero. Pues muchas veces las pacientes que tienen un cáncer de mama saben tanto de su enfermedad que en muchas ocasiones saben más que su ginecólogo que no se dedica a cáncer de mama. Entonces, la idea es un poco actualizarles en lo que hay de nuevo frente a cáncer de mama, para que cuando una de estas pacientes le llegue a su ginecólogo y le diga, pues me han hecho un oncotype y el resultado ha sido no sé qué, su ginecólogo no se quede con cara de haba como diciendo, ¿que te han hecho qué? Bueno, pues un poco esa es la idea. Y eso es mucho más útil para la privada que para la pública. Tenemos en marcha el boceto del segundo Congreso Nacional de la Sección en 2020. Esta misma tarde, antes de venir, yo hablaba con el gerente de la SEGO, con el señor Pedroche, y le decía que a lo mejor soy muy ambicioso, pero yo me gustaría que este año tuviéramos entre 400 y 500 personas asistentes a nuestro Congreso. Estamos haciendo un Congreso, bueno, que yo creo que va a ser atractivo y a ver si no me equivoco. Y luego, lo que les decía, hemos mejorado nuestra relación con las aseguradoras. Eso no significa que hayamos mejorado lo que van a pagar las aseguradoras. Digo que hemos mejorado nuestra relación, hemos puesto el primer puente para acercarnos a las aseguradoras y que las aseguradoras se acerquen a nosotros para poder discutir más cosas con ellos y ganar en una estrategia win-to-win, que yo creo que es como se debe uno relacionar en cualquier tema empresarial. Y termino con esto, no quiero dejar de pasar, esta noticia es de hoy, está fresquita. Martes 26 de noviembre, publicada en la página de la OMC. Actualización del nomenclátor de las especialidades de ginecología y obstetricia y reumatología, los dos que estamos aquí. El día 1 de enero entra en vigor el nuevo nomenclátor y eso significa que hay muchos procesos que no existían. En mi especialidad, por ejemplo, yo tenía que ponerle a la compañía que si voy a hacer un ganglio centinela, que hago una linfadenectomía, pero digas que no he hecho una linfadenectomía, he hecho un ganglio centinela, ¿no? Pero pon que has hecho una linfadenectomía y como me mandas una anatomía patológica de un ganglio, pero es que yo no quiero poner lo que no he hecho. Bueno, pues ya eso figuran todas las ecografías nuevas de diagnóstico prenatal. Figura, por ejemplo, el grupo 8, que no lo teníamos en nuestra especialidad y que ya lo tenemos para la cirugía del cáncer de ovario, para la cirugía de la endometriosis profunda. Bueno, pues yo creo que hemos avanzado en muchas cosas y tenemos que seguir avanzando. Y con esto ya no les aburro más. Muchas gracias por su atención y tienen aquí mis datos de contacto por si a alguno le interesa. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. A continuación sigue Marcos Paulino. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. En primer lugar, agradecer al Colegio de Médicos de Zaragoza la cordialidad que haya tenido al invitarme y por supuesto, a Néstor como responsable del área de privada. Me llamo Marcos Paulino, soy reumatólogo en la pública y la privada en Ciudad Real y soy el responsable de la Comisión de Medicina Privada de la Sociedad Española de Reumatología. Bueno, me gustaría un breve recordatorio de la importancia que tienen las enfermedades que vemos los reumatólogos. Según el estudio EPISER, que es un estudio que presentamos a primeros de este año en el Ministerio de Sanidad, que hemos hecho, 1 de cada 4 personas en España de más de 20 años tiene una enfermedad reumática y hay más de 200 enfermedades reumáticas distintas, ¿no? Sabemos que son muy prevalentes las artrosis, la patología vertebral, la osteoporosis, las artritis en sus diferentes tipos o la fibromialgia, pero realmente serían casi 11 millones de personas en España. Son las que más deterioran la calidad de vida, ¿no? Porque son enfermedades que producen fundamentalmente dolor, producen rigidez, deformidad, cansancio y todo eso
hace que sea la primera causa de jubilación por enfermedad, una de las enfermedades reumáticas. Y el segundo motivo de consulta a los médicos de familia, a los médicos de cabecera, después de los procesos de tipo respiratorio, de vías altas, etc. Explicaría 1 de cada 4 bajas laborales y está aumentando la prevalencia de las enfermedades reumáticas por el envejecimiento que sabéis que está sucediendo en España, que somos uno de los países con una mayor esperanza de vida. Y afortunadamente, desde hace unos 20 años han aparecido nuevas terapias en reumatología, fundamentalmente terapias biológicas y dirigidas, que está permitiéndonos mejorar la calidad de vida de los pacientes y mejorar el pronóstico de estas enfermedades que tradicionalmente pues, se consideraban como absolutamente intratables y simplemente intentábamos paliar las secuelas. Haciendo un poco de historia, decir que nuestra especialidad se reconoció en España en el año 52, la Sociedad Española de Reumatología se constituyó en el 56 y el primer presidente fue el doctor Pedro Pons, que nos suena de la carrera a lo mejor el signo de Pedro Pons, y esta es la foto de familia donde veis a Pedro Pons, que es el segundo por la izquierda. A su derecha o a la izquierda de la foto estaría el profesor Jiménez Díaz. En el centro tenemos al doctor Barceló, que fue presidente de la SER durante 12 años, y en el lado derecho tenemos a don Gregorio Marañón, ¿no? O sea, que digamos que era un grupo bastante potente y que formaba parte de diferentes sociedades. Como en segundo plano aparecen las mujeres de los doctores, que si hiciésemos hoy la foto probablemente sería al revés, ¿no? Por la clara feminización que hay en reumatología y en la medicina en general. Hemos tenido presidentes pues, notables, el doctor Fernández del Vallado de la Fundación Jiménez Díaz, Jaime Rotés Querol en Barcelona, o el que fue vicepresidente de la Sociedad Reumatológica Europea, el doctor Gijón Baños. Y actualmente nuestro presidente es el profesor Gómez Reino de Santiago de Compostela, y el presidente electo, que entra como presidente de la SER en junio de este año, es el jefe del Gregorio Marañón, José María Álvaro Gracia. Bueno, ¿y qué importancia tiene esto? Nosotros estamos organizados en 14 comisiones y dentro de las comisiones pues hay una que es específicamente la Comisión de Medicina Privada, Servicios al Socio y también de tipo de responsabilidad social corporativa. Además, nos subdividimos los reumatólogos en diferentes grupos de trabajo en función de cuáles son nuestros intereses, ¿no? Los que tenemos interés por los niños, por la ecografía, por el estudio de las artropatías por cristales, pues cada uno tiene su grupo de interés donde la gente se puede apuntar. Y dentro de estos grupos está el grupo de Sherpa, que es el grupo de práctica privada, ¿no? Que engloba a los reumatólogos que hacemos privada. El cambio, igual que ha comentado mi compañero, con respecto a la Sociedad Española de Reumatología, tuvo lugar gracias a este doctor, que es el doctor Miguel Ángel Caracuel de Córdoba, que aproximadamente en el 2010 pues consiguió darle un espaldarazo a la reumatología privada y consiguió eliminar muchos prejuicios, porque las sociedades científicas, y en la reumatología no era una excepción, se consideraban sociedades públicas o de lo público. Y luego ya vino esta otra doctora en el 2014, que es la doctora Beatriz Yoldi del Instituto de Exeus de Barcelona, que realmente revolucionó la visión de la medicina privada por parte de los reumatólogos en su conjunto. ¿Qué logros consiguió la doctora Yoldi? Bueno, lo primero que hizo fue valorar cuál era el estado, o sea, poner negro sobre blanco cuál era el estado de la reumatología privada en nuestro país. Hizo un estudio muy concienzudo, muy bien hecho, y las conclusiones fueron sorprendentes, ¿no? Para ser una especialidad clínica, casi el 40% de los reumatólogos tenemos privada, o bien de manera exclusiva, o 2/3 de manera mixta, público-privada. Un tercio solo tienen privada. Suelen ser más varones que mujeres y la edad media es pues, una edad intermedia, madura, de 49 años, con una experiencia de casi 20 años en el ejercicio de la medicina, ¿no? En general, y de la reumatología en particular. Su horario semanal sería de 42 horas semanales, porque muchos combinamos ambas sanidades, y como en otras especialidades, está más localizada la reumatología privada en Cataluña, Madrid, Andalucía y en la Comunidad Valenciana. Y el caso es que ella luego se propuso valorar pues, lo que hicieron los ginecólogos. Teníamos que intentar actualizar el nomenclator porque reflejaba realmente una reumatología más propia de los años 80 que la que podía hacer, por ejemplo, mi padre en su momento. De hecho, el nomenclator de la reumatología tiene muchos datos o muchos ítems propios de finales de los 80 o principios de los 90. Y eran otros tiempos claramente. El presidente de la SER en aquella época, estoy hablando del año 87, era el doctor Enrique Asensi. Entonces éramos 300 reumatólogos, o eran. Se estaban creando numerosos servicios, secciones y unidades, estaba en una fase seminal. Teníamos un congreso bianual, cada 2 años, porque tampoco teníamos
para mucho más, y había una cosa que sigue existiendo hoy en día, pero que estamos intentando combatir, que era el profundo desconocimiento entre la población, las autoridades sanitarias y nuestros propios compañeros sobre lo que es un reumatólogo, que es lo que hace el reumatólogo moderno, ¿no? Este es un artículo que he sacado del ABC, de la época, del año 87, sobre el Congreso Europeo de Reumatología que tuvo lugar en Atenas, y la gran noticia era que los AINES eran eficaces en la artrosis, ¿no? O sea, digamos, realmente. Y luego, otra curiosidad, en el ABC aparecía este anuncio de la Liga Reumatológica Española, que es la asociación de pacientes más importante de reumatología, que aparecía junto a la colonia la Carmela, que quitaba canas y rejuvenecía muchísimo. Bueno, el caso es que incluso valorando en PubMed, ¿no?, en aquella época pues se publicaban unos 300, 400 artículos anuales, y el año pasado pues se publicaron más de 11.000 en reumatología en todo el mundo. Y es que los reumatólogos no solamente nos dedicamos pues, a explorar al paciente o pincharlos, etcétera, sino que tenemos muchas técnicas que hemos ido incorporando, ¿no?, como puede ser el estudio de los cristales, con los microscopios de luz polarizada, la ecografía, que hoy en día prácticamente todos los residentes que acaban sus residencias en reumatología manejan el ecógrafo fenomenal, gracias a una escuela de ecografía que ha montado la SER de gran calidad. Llevan a cabo biopsias, por ejemplo, de glándula salivar menor para el estudio de enfermedades de depósito, del síndrome de Sjögren. Llevamos a cabo biopsias de arterias temporales en el estudio de vasculitis, de la arteritis de la temporal. Llevamos a cabo biopsias de sinovial guiadas por ecografía, que podéis ver aquí, como localizamos la zona donde queremos biopsiar o donde queremos realizar la artrocentesis o infiltrar de manera ecoguiada. Tenemos mucha relación con los dermatólogos, ¿no? Sabéis que la reumatología y la dermatología tienen muchos síntomas y signos comunes, y entonces aprenden a hacer sus biopsias cutáneas. Incluso en algunos centros se les enseña a hacer biopsias de nervios periféricos, en el caso de las mononeuritis múltiples o las polineuropatías asociadas a enfermedades autoinmunes. Hay muchos reumatólogos que están ejerciendo en el área del tratamiento del dolor, en unidades de dolor, junto con los anestesistas. Y también utilizamos técnicas de isótopos radioactivos, como la sinobiortesis. En definitiva, tenemos muchas técnicas, ¿no?, muchas capacidades que, francamente, son desconocidas para la mayoría de la población, incluso de nuestros propios compañeros. De tal manera que el siguiente paso era llevar a cabo una actualización del nomenclátor, y para ello Beatriz, la doctora Yoldi, pues hizo una tarea titánica de, digamos que llevó a cabo, reunió a 30 reumatólogos expertos de la SER, de diferentes áreas geográficas, y les hizo un nomenclátor jerarquizado en función de la complejidad y el tiempo de duración de cada acto clínico, diagnóstico y terapéutico. Se les pasó 2 rondas Delphis, y digamos que era una EVA donde la unidad representaba a la visita de revisión, y posteriormente los demás actos eran pues, más complejos, y los expertos iban puntuando y opinando, ¿no? También desde la SER llevamos a cabo una encuesta del grupo Sherpa sobre baremos, ¿no?, qué es lo que nos estaban pagando las diferentes compañías a nivel nacional, y vimos que pues la verdad es que pagaban muy poco, y curiosamente pagaban muy parecido, ¿no?, lo cual daba que sospechar, un poco para hacernos a la idea de lo que estaba pasando. Con respecto a la negociación del nomenclátor, una vez que teníamos ya el nomenclátor, que fue validado por esos 30 expertos, pero además se pasó una SurveyMonkey, una encuesta a los socios, y con un porcentaje significativo de gente que contestó, un 70% de resultados positivos o de acuerdo con la encuesta, con el nomenclátor, formamos un equipo de negociación, ¿no? Pensábamos que íbamos a la guerra prácticamente, ¿no?, contra las compañías, como si fuera el Brexit aquello, ¿no? Entonces, para ello contábamos con la propia Beatriz como alma mater del grupo, Toni Gómez Centeno, que es el jefe de la Tecnon de Quirón, en Barcelona, la doctora Paloma García de la Peña, que era la jefa de servicio de H&M en Madrid de reumatología, y yo como coordinador del grupo de privada. Además, tuvimos reuniones tanto con el presidente actual como con el presidente electo, porque además los dos tienen o han tenido privada, o sea que saben de lo que estábamos hablando, y nos mostraron el apoyo cerrado de la sociedad científica a nuestras negociaciones. Y llevamos a cabo un trabajo de campo previo, ¿no? Antes de enfrentarnos a ellos, vamos a ver cómo hacemos para prepararnos. Utilizando el nomenclátor de la doctora Yoldi, o nomenclátor de la SER, porque realmente fue validado ya por los socios, se le encargó además que crease un informe estudiando los actos clínicos de otras especialidades que hacíamos los reumatólogos, para ver si podíamos aprovechar el mismo código, y sobre todo luego a la hora de negociar el baremo, que nos pagaran lo mismo que los otros compañeros que hacían lo mismo, ¿no?, que realmente a veces hay agravios comparativos muy llamativos.
Y la segunda era explicarles a los directores médicos de las compañías qué era un reumatólogo y qué hacemos. Y para eso Tony estuvo muy brillante, hizo una presentación sobre qué es la reumatología, qué hace un reumatólogo, por qué somos eficaces y eficientes, y poniendo ejemplos prácticos de lo resolutivos que era. Bueno, lógicamente no íbamos a tirar piedras contra nuestro tejado. La doctora García de la Peña llevó a cabo una presentación sobre la capacidad que tiene el reumatólogo para tratar pacientes complejos, pacientes con enfermedades sistémicas autoinmunes, y además le encargamos como una especie de labor de CNI para que analizara el perfil de los negociadores de la parte contraria, valorando en LinkedIn y otras plataformas cuáles eran sus áreas de interés, dónde se habían formado, en qué especialidades trataban o qué tenían, etc., ¿no? Y finalmente yo me encargué de levantar acta de todo y además de hacer un estudio comparativo con los traumatólogos sobre las diferencias que hay a la hora de manejar patología de aparato locomotor, ¿no? Y así, ya preparados y dispuestos a todo, quedamos en la sede de la OMC, en la Plaza de las Cortes, en Madrid, el 30 de mayo de 2019. Teníamos de aliado fundamental a don Manuel Carmona, que es el representante de la OMC para medicina privada, y allí que nos presentamos los cuatro y empezaron a aparecer directores de compañías, directores médicos, a veces por duplicado, que era realmente algo acongojante a veces, y entonces empezaban a aparecer todos, un grupo muy numeroso y muy vehemente, encabezados por el más potente de todos ellos, que eran lógicamente los de Adeslas, ¿no? Pero nosotros teníamos una especie de arma secreta, que es que nos acompañó el presidente electo de la SER, o sea, que directamente se implicó hasta a la hora de ir a negociar con ellos directamente en nombre de la Sociedad Española de Reumatología, lo cual fue para nosotros de gran ayuda. Y entonces, lo que decía Manuel, realmente encontramos una actitud muy positiva y muy receptiva por parte de las compañías. Nos indicaron que el trabajo que habíamos hecho previo de campo, el nomenclator que estaba validado por nuestra sociedad científica, les había ayudado mucho a la hora de facilitar la negociación, de tal manera que pasamos de ese nomenclator al que vamos a tener a partir del 1 de enero de 2020, donde prácticamente pues hemos triplicado los actos médicos que nuestros compañeros pueden facturar dentro de lo que hacemos los reumatólogos en el siglo XXI. Luego, cuestión aparte, es el tema de los baremos, que eso daría mucho más de qué hablar, ¿no? Más acciones que vamos a hacer, estamos llevando a cabo una iniciativa que se llama Revaloriza, donde vamos a intentar contactar, en función de cómo sea la evolución de la negociación con las compañías, para contactar con otras sociedades científicas, con las áreas de privadas de sociedades, para demandar una revalorización, no poner un mínimo de baremos, sino que realmente los baremos se puedan revalorizar con el paso de los años y realmente los médicos no perdamos poder adquisitivo, porque nos están pagando lo mismo que hace 20 años y los tratamientos, las terapias, las técnicas son mucho más caras que entonces, ¿no? Entonces no tiene sentido que esto no se revalorice nunca, ¿no? Por otro lado, tenemos una asesoría jurídica a disposición de nuestros socios para negociar, en la fase que van a negociar los baremos, para tener asesoría por parte de la Sociedad Española de Reumatología. Tenemos ya tertulias y mesas de medicina privada en nuestros eventos, en el Congreso Nacional. Vamos a realizar una nueva encuesta de actividad privada para ver si ese 38% ha crecido o menguado con respecto al año 2014. Hemos publicado en la página web de la SER una guía para apertura de consulta privada para los socios que se quieran meter en este proceloso mundo. Les hemos realizado una guía de terapias de hospital de día en reumatología que nos pidieron las compañías, porque yo creo que es muy importante también la estrategia del palo y la zanahoria, colaborar con ellos, aparte de demandarles mejora de nuestras condiciones laborales, y una guía de terapias biológicas. Tuvimos representación por parte del doctor Miguel Ángel Caracuel de Córdoba en el segundo Congreso Nacional de Ejercicio de Medicina Privada que tuvo lugar en Sevilla hace poquito, organizado por la MC. Manuel fue uno de los brillantes ponentes en la primera jornada de la SER por la reumatología privada, que estaba organizada por la Sociedad Española de Reumatología, y este fin de semana, este viernes, tenemos la segunda jornada de la SER por la reumatología privada, que ya va a ser de 2 días, porque está la demanda y el interés, y con un programa donde tenemos talleres, tertulias y tenemos ponencias varias, incluso tenemos algún consejero de sanidad que va a hablar de la colaboración público-privada, si eso es posible. Esa es la guía de apertura que acabamos de colgar en la web de la Sociedad Española de Reumatología, para que la gente joven o no tan joven se anime a abrir su consulta si es su deseo. Estamos desde la sociedad privada colaborando con el Consejo General de Colegios de Farmacia para la detección precoz de enfermos reumáticos que puedan ser derivados al médico de familia cuando se sospeche que hay una enfermedad reumática grave posible, en vez de darle un antiinflamatorio o lo que sea, pues que los deriven. Y en definitiva, numerosas acciones donde lo que se intenta es que nuestra sociedad sea la sociedad de todos, de los públicos y de los privados, haciendo una labor de pedagogía en la junta directiva y en las diferentes áreas para romper prejuicios,
Sabemos que tenemos el apoyo de los presidentes y que somos un objetivo estratégico como sociedad, porque hay casi un 40% de reumatólogos que ejercen en la privada. Estamos ofreciendo servicios al reumatólogo privado que está un poco desamparado. Queremos llevar a cabo una labor de comunicación e iniciativas público-privadas, una red de centros privados de investigación en reumatología privada fomentado por la Sociedad Española de Reumatología, y en definitiva dignificar la actividad privada, que es tan válida como la pública, y nada más. Muchas gracias. Yo creo que se ha explicado perfectamente dos sociedades científicas pioneras cómo están entendiendo la evolución de la medicina privada en España y cómo lo están impulsando. Yo creo que ahora vamos a entrar en un debate que además nos pueden aclarar un poco o darnos su visión de cómo puede afectar a otros ámbitos. Y yo creo que todo el mundo estará pensando, bueno, pues ahora que tenemos un nomenclator nuevo, ¿ahora qué? ¿Qué pasa con los baremos? ¿No? Esa es la pregunta fundamental que gran parte de los profesionales está esperando. Porque efectivamente yo creo que lo han dejado claro, que las sociedades científicas efectivamente no entran a baremar, sino que simplemente han actualizado la calidad científica y los actos diagnósticos y terapéuticos que han hecho. No sé si queréis empezar. ¿Quieres empezar, Marcos? Pues bueno, yo creo que efectivamente la negociación de los baremos, que sería la segunda parte, quizás una parte importante, pero evidentemente esto es una escalera con varios peldaños, hemos dado el primer paso y ahora faltan los siguientes, ¿no? Pues el hecho de tener detrás el apoyo de tu sociedad científica de una manera cerrada, el contar con asesoría jurídica para los socios que tengan dudas o que quieran plantear algún problema con sus compañías o grupos hospitalarios, el que los presidentes de la sociedad científica pues te apoyen de una manera tan evidente, ¿no? De hecho, el presidente electo, José María, pues realmente hizo un speech impresionante indicando a las compañías, a los que estaban allí presentes, que se llevaron el chaparrón, pues que los médicos necesitamos tiempo para hacer una medicina de calidad, y muchas veces ese tiempo no se valora por parte de las compañías. Si ellos quieren que llevemos a cabo una medicina innovadora, que llevemos a cabo tratamientos avanzados, técnicas de calidad, etcétera, pues eso tiene que tener una contraparte en que nos tienen que pagar tal como merecemos, ¿no? Porque para entrar en medicina todos sabemos lo que hace falta, la nota que hace falta para que entres en medicina, lo duro que es la carrera, luego la responsabilidad que tienes, la formación continuada, la responsabilidad a nivel jurídico, todo eso tiene que tener su traducción, ¿no? Y entonces, si realmente, y más ahora, cuando se va a producir una jubilación de un 40% de los médicos de aquí a nada, pues si ellos no ofrecen algo más y no tienen una contraparte después de que nosotros intentamos facilitarles a ellos su trabajo, por así decirlo, pues muchos médicos van a abandonar la medicina privada porque realmente no les va a interesar ejercer en ese campo. El problema que tenemos, yo creo, los médicos es que muchas veces hacemos la guerra cada uno por nuestra cuenta, y cuando uno no quiere hacer una cosa hay 20 que sí quieren, entonces es muy difícil. Así que tengamos una unidad de acción, ¿no? Eso es lo que me parece a mí. Lo que pasa es que yo creo que no debemos equivocar los escenarios. Es decir, yo creo que una sociedad científica no está para negociar baremos, no está para hacer reclamaciones salariales, para eso estaría un sindicato. Yo creo que los colegios de médicos tampoco deben cumplir esa misión. Eso es otro escenario completamente distinto. Yo cuando me pongo la chaqueta de SEGO, yo es que no me atrevo a negociar baremos porque me parece que no es mi función. Soy parte de una sociedad científica y no es su competencia. Cuando trabajo como parte del Colegio de Médicos, me pongo la chaqueta de Colegio de Médicos y me parece que tampoco es el lugar para hacerlo. Bueno, yo creo que estamos dando los pasos, que vamos vamos subiendo poquito a poco, vamos poniendo ese puente hacia llegar a las aseguradoras, y en algún momento lo que tendremos que hacer, aunque la palabra sindicato es una palabra que suena fea, pero los pilotos tienen su sindicato español de pilotos de líneas aéreas que funciona maravillosamente bien, y desde esa plataforma es de donde nosotros deberíamos, es decir, unirnos, no seguir negociando los baremos,
Hombre, yo creo que ahora tenemos una herramienta muy útil, pero muy útil porque hemos puesto en valor las cosas que se están haciendo y nosotros, y me imagino que en reumatología también, ¿qué es lo que hemos hecho? Vamos a ver, hemos puesto los grupos de baremación, no lo que pagan, sino los grupos de baremación en función de la responsabilidad que tiene ese tipo de intervención, del tiempo que necesitas para realizar esa intervención y del tiempo que necesitas para aprender a realizar esa técnica. Hemos sacado, nosotros en el nuestro particular, pues por ejemplo, en la patología de mama, una mastectomía con linfadenectomía me parece que era un grupo 2, es decir, te pagaban casi como quitar una glándula de Bartolino. Bueno, pues eso lo hemos sacado ahí y ya está, junto con el resto de la oncología. Bueno, ya de momento ahí hemos ganado dinero, porque los que hacemos mama ya vamos a cobrar más por ese acto. No nos hemos metido en baremos, porque nos hemos reunido con los directores médicos no manejan baremos, esa es otra parte de la compañía, pero sí que han estado atentos a lo que nosotros hemos transmitido, es decir, esta técnica es más compleja que esta otra y necesita más formación y además, ojo, muchas de esas técnicas no están en mano de todos los ginecólogos y por eso les hemos apoyado a ellos que para determinadas técnicas y poder cobrar determinadas técnicas haya que acompañar no solo un informe de anatomía patológica, sino un informe del procedimiento que se ha realizado, para que no volvamos otra vez a el engaño de, vale, yo te engaño y un quiste de ovario endometriósico te lo pongo como un grupo 8 para que me lo pagues y así gano más dinero y volvemos otra vez al engaño perpetuo. Y yo creo que el engaño perpetuo a los únicos que nos perjudica es a los médicos. Yo creo que tenemos que tener el mismo lenguaje y con ese mismo lenguaje podemos ir a otros escenarios para empezar a negociar el tema de los baremos, que evidentemente yo cuando no soy SEGO y cuando no soy colegio de médicos y yo soy Manolo Marcos que está trabajando en su consulta, evidentemente me preocupa como al resto de los profesionales, es decir, me siguen pagando lo mismo desde hace 20 años, bueno, pero hay que buscar el escenario necesario, el escenario correcto, porque si no nos vamos a equivocar y si nos equivocamos vamos a volver a perder. Yo creo, Manuel, que estás diciendo cosas muy importantes y voy a hilar la primera sesión que se dio en el foro este año, donde venían pues sociedades científicas, que fue la Sociedad de Anestesia, y venían también asociaciones profesionales como APOE, que es la Asociación Profesional de Oftalmólogos Españoles. Bueno, esas asociaciones profesionales sí que tienen un poder legal negociador y además convinimos en que es interesante, y de hecho lo estaban haciendo, el aunar en esas asociaciones profesionales de gran calado, con un gran volumen de profesionales, a las sociedades científicas que marcan la calidad y los actos diagnósticos y terapéuticos, cuáles deben ser y cómo deben ser, y a los colegios de médicos como instituciones veladoras de la dignidad profesional. Y van por ahí las cosas, y no solo los oftalmólogos, que ya tienen un número suficiente, pues están pensando en dar pasos más allá legales, sino que esto está sucediendo en todas las sociedades científicas y también está avalado por la OMC. Es decir, nosotros estamos presentes a nivel colegial provincial y a nivel nacional en este tipo de pasos, vamos a llamarlo así. Entonces, bueno, yo creo que todos tenemos que tomar nota, los otros actores del sector pues tienen que ponerse las pilas y a ellos también les interesa efectivamente, de nuevo actualizar ya no solo el nomenclator, sino las relaciones de la medicina privada, porque no solo es el paciente que es el usuario, que es el que paga a la compañía o al hospital el que nos va a exigir más cosas, sino que es que nosotros ya no podemos dar más de sí con este tipo de profesión. Completamente de acuerdo contigo, desde el principio hasta la última palabra que has dicho. Es decir, tiene que haber una asociación por encima que esté apoyada por las sociedades científicas y por los colegios de médicos, pero nunca, a mi modo de ver, deben ser ni las sociedades científicas ni los colegios de médicos los que lideren esta revolución. Deben dar su apoyo a otra estructura y a otro escenario donde realmente sí se deba negociar esto. Sí, la historia es que está surgiendo efectivamente dentro de las propias sociedades científicas, que ya están viendo que hay una necesidad de cubrir la salud. Entonces, pues la asistencia privada está subiendo, la demanda de uso de servicios privados está subiendo y hay un peso mayor que antes en el servicio privado, lo cual, encuentra un problema fundamental en lo que decía Marcos, en la deficiencia de profesionales, en el déficit de profesionales que va a haber dentro de muy pocos años. Veremos o verán cómo lo solucionamos. Pero el déficit, además, fíjate que yo no lo veo solo por aquí, por la cantidad de gente que se va a jubilar. Es que yo no sé si compartís conmigo, pero es que los chavales jóvenes que están terminando ahora, yo he visto y me ha encantado eso que habéis puesto, una guía para abrir una consulta privada.
y además voy a copiarlo y voy a es decir, me quedo con la idea porque me ha gustado, pero ojo, ¿cuántos de los que terminan ahora la residencia se van a lanzar a montar una consulta privada? Porque lo que están deseando es que o en la pública o en la privada les contraten en un sitio, y además ahora son muy bien mandados. Oiga, a mí dígame lo que tengo que hacer. ¿Que tengo que hacer citologías todos los días? Yo hago citologías todos los días y me olvido de lo demás. Así es el perfil de los médicos jóvenes, por lo menos en los que yo conozco, y me parece que es que está cambiando un poco el posicionamiento del ejercicio de la medicina, tanto en la pública como en la privada. Por eso siempre intentan acogerse a la pública, que es como más restrictivo, de tú pasas la consulta de ginecología, tú haces los monitores, tú haces no sé qué. Bueno, pero es que en la privada es lo mismo. Los que se vienen a los hospitales o a los grupos privados, a mí dime lo que tengo que hacer y no me cuentes más historia. ¿Yo qué soy? ¿De repro? Pues yo de repro, pero no me cuentes nada de oncología. Entonces, no sé, la medicina que nosotros vivimos y las expectativas que nosotros tuvimos y el crear una consulta y lanzarnos a la privada y no sé qué, eso yo desde luego en la gente joven no lo veo. No sé si será solo el entorno que yo conozco. Esa ambición y ese valor añadido que te puede dar la libertad del ejercicio privado frente a otras estructuras jerárquicas públicas, pues bueno, si precisamente va a exigir el paciente que el médico de privada esté bien formado, que tenga esa valentía y que dé una cobertura a los servicios de la aseguradora y de todo lo demás, pues bueno, también la aseguradora y el grupo hospitalario tienen una responsabilidad directa en la formación del médico privado, en la facilitación de los medios diagnósticos, terapéuticos, y bueno, pues es una corresponsabilidad. Y de hacer atractiva la medicina privada. Totalmente. O sea que... Y eso hila con la segunda sesión, que la tenéis todas grabada en YouTube, en el canal de Colegio de Médicos de IDIS. Entonces, bueno, nosotros tenemos la mayor carga en eso, pero desde luego que para el usuario, para el cliente, para el paciente, que no se debe llamar cliente, es que eso nos lo va a exigir. Entonces tenemos ahí varios frentes abiertos y hay que trabajar juntos. Público, ¿qué quiere decir? Menos mal que participáis, porque si no yo hubiera pensado, o lo hemos dicho todo o se han aburrido muchísimo, si no participáis. Buenas noches, enhorabuena por la presentación, que ha sido magnífica. Soy Vicente Blay, de endocrinólogo, y si algo tengo que ver con las sociedades científicas, y en la nacional sí que se planteó el iniciar algo, pero realmente no hay nada. Entonces, quería preguntaros, cuando diseñáis el nomenclator, está relacionado, pero no es exactamente lo que es la cartera de servicios, porque nosotros como especialidad sí que tenemos diseñado una cartera de servicios que se va actualizando conforme hay más prestaciones, pero nunca se han planteado este tema del nomenclator. ¿El nomenclator se extrae de allí, de la cartera, o es algo que se elabora según cada sociedad científica? El nomenclator existe. O sea, el nomenclator, bueno, pero antiguo, claro. No, claro. Sí. O sea, el nomenclator no es de las sociedades científicas, no es de los colegios de médicos, es de la OMC. Ni siquiera es de las aseguradoras, es de la OMC. Lo que pasa es que hemos estado viendo un tiempo en el que cada aseguradora interpretaba el nomenclator a su manera, y había compañías que a lo mejor un grupo 2 era una anesectomía por laparoscopia, era un grupo 2, y para otra era un grupo 3, es decir, cada una utilizaba como quería su nomenclator. Ahora, el compromiso de las aseguradoras es que todas las aseguradoras van a utilizar el mismo nomenclator, es decir, una anesectomía va a ser un grupo 3 o un grupo 4 en todas las compañías. Ese es el compromiso de las compañías, porque el nomenclator es de la OMC, ni siquiera es de las sociedades científicas. Es decir, la OMC ha contactado con las sociedades científicas para que les ayudemos, porque ¿quién va a saber de ginecología más que los ginecólogos, o de reumatología más que los reumatólogos? Pues el pobre Manuel Carmona no sabe de todas las especialidades, entonces se apoya en nosotros. ¿Y en quién van a confiar las aseguradoras para hacer un nomenclator actualizado a pleno siglo XXI? Pues en las sociedades científicas, como es lógico, pero en endocrino tiene que haber un nomenclator de la OMC, seguro que lo hay, seguro que lo hay, seguro que lo hay. Otra cosa es la lista de actos, como lo quieras llamar, pero las compañías te van a pagar en función del nomenclator, porque ellas se agarran a eso, y se agarran a que todo es muy antiguo. Bueno, a partir de ahora ya no es antiguo, ahora tenemos un nomenclator, por lo menos en 2 especialidades, del siglo XXI, es decir, cada uno de los actos médico-quirúrgicos que nosotros realizamos están reflejados en el nomenclator y están incluidos en el epígrafe según la dificultad, la duración para realizarlo y el tiempo empleado para aprender esa técnica, que son los pilares, por lo menos, en los que nosotros nos hemos basado, y me imagino que vosotros también, sí, para poner cada uno en su sitio.
Claro, nosotros en parte de la cartera de servicios, lo que estaba ya publicado en nuestros tratados de reumatología, había unas reuniones ex profeso para ver qué actos médicos debían figurar, se hizo igual que ellos, ¿no? Un nomenclátor jerarquizado en función de la complejidad y la duración de cada acto, y luego pues eso se validó a nivel societario, ¿no? Entonces quiero decir que pues, hay que empezar por ahí, ¿no? Y una vez que ya lo tienes, tú lo presentas a la compañía como el nomenclátor de la Sociedad Española, en este caso de endocrinología, y es muy difícil que te lo echen para atrás, o alguna cosa te pueden quitar, pero en general lo suelen aceptar. ¿Sí? Fíjate, un caso muy particular que tuvimos nosotros y que lo discutimos además entre nosotros, como es el tema del láser en ginecología. Claro, es un nomenclátor de la OMC, no de las aseguradoras. Y entre nosotros discutimos, caramba, no vamos a incluirlo en el nomenclátor, a ver si en algún momento, porque ninguna compañía paga el láser, la técnica láser vaginal en ginecología. Y dijimos, a ver si lo vamos a meter en el nomenclátor y van a empezar a pagarlo. Y lo poco que tenemos de poder gestionar privadamente lo vamos a perder. Pero nuestra conclusión fue, nosotros estamos aquí para poner un listado de todo lo que hacen los ginecólogos y tenemos que poner, y entonces está incluido en uno de los epígrafes, aunque luego las sociedades eso no lo paguen. Pero incluimos cosas, pues, por ejemplo, como la cirugía oncoplástica en cáncer de mama, eso no existía. Bueno, pues que nos paguen una cantidad por dedicarnos, o sea, no por la cirugía reconstructiva que hace el cirujano plástico, sino cuando hacemos un tratamiento conservador, hacer una técnica de oncoplastia para que la mama quede estéticamente más bonita, pues eso también nos lo han aceptado como algo que hacemos los ginecólogos. Es decir, bueno, yo estoy contento con lo que hemos negociado con las aseguradoras. Muchas gracias. ¿Algún punto más de debate? Sí, yo quería un poco puntualizar que desde los colegios de médicos no se puede hacer una negociación de baremos. De hecho, que se lo pregunten al Colegio de Barcelona, que tiene 600.000 euros de multa por haber negociado baremos por el Tribunal de la Competencia. Desde las sociedades científicas, indudablemente, muchas de ellas, vamos a ver, tampoco es el lugar para una negociación de baremos. Y por eso se planteó, y de hecho en muchas sociedades lo que se ha constituido son asociaciones de profesionales, donde hay profesionales tanto de la pública como de la privada. Porque yo puedo decir que en oftalmología los profesionales que están en la asociación, en este momento hay bastantes que están en la medicina pública. Lo que se pretende es que realmente un médico de un ejercicio libre, de ejercicio privado, no vamos a hablar de libre, realmente tampoco es digamos, una persona para un sindicato. Los sindicatos son para trabajadores. De hecho, la CEMS ha sido un sindicato que ha pertenecido a los hospitales, que ha pertenecido a la atención primaria, que ha pertenecido a la sanidad pública porque realmente tenía un asalariado. Era un asalariado con el nivel que vosotros queráis, pero era un asalariado. Y de ahí surge el sindicato. Por eso los sindicatos nunca han tenido el representar a la medicina privada, entre otras cosas probablemente por lo demonizada que habéis dicho vosotros en un principio, y sí que es verdad que ha estado, pero también porque el número de personas que lo ejercían era pequeño, pero también porque no eran un trabajador como eran los trabajadores del servicio público, que no dejan de ser un trabajador asalariado. Entonces, probablemente el ámbito en el cual pueda moverse la negociación de unos baremos o una negociación a nivel sea por medio de las asociaciones profesionales, que son muy parecidas a lo que tú has comentado de un sindicato como, por ejemplo, el de los pilotos o de cualquier otro tipo. Pero una asociación profesional, que creo que hasta queda más bonita que un sindicato. Te lo compro completamente Y una asociación profesional suena a UGT o a comisiones obreras. Defiende los intereses del profesional, pero los intereses en todo lo que es el amplio sentido de la palabra, no solamente desde el punto de vista económico. Entonces yo creo que esa es la línea por la cual se ha ido articulando el que primero aparezca un nomenclátor, que es absolutamente necesario para que estemos hablando todos en el mismo idioma, por otro lado para que esté actualizado, que lo que había era de 1980, que además nunca se llegó a poner en marcha, porque el nomenclátor de la OMC, después de costar muchos esfuerzos,
que naciera, pues tampoco luego fue una cosa que fuera unificada. Entonces creo que esa es la vía, y es la vía en la cual desde la Organización Médica Colegial se están favoreciendo todas las reuniones que se están haciendo de ejercicio privado, y todos los nomenclator están teniendo un poco su sede ahí, porque es una buena sede para poderlo negociar. Y yo creo que es una buena vía la que se está llevando en el terreno de lo que es la defensa del ejercicio privado. Solo quería decir que es que existen esas tres situaciones donde la negociación de unos baremos o una negociación de tipo económico tiene en una parte cabida, pero en las otras dos no tendría cabida, y además creo que tampoco sería muy bien vista, ni por la sociedad ni por los propios profesionales. Completamente de acuerdo, una asociación profesional, completamente de acuerdo. ¿La asociación profesional sería por especialidades o del colectivo médico en general? De momento las que hay son por especialidades. Por ejemplo, es muy potente la de anestesia, es muy potente, yo lo sé, porque hay más de 600 socios, la de oftalmólogos. Respondiendo un momento a tu pregunta, Vicente, sí que se ha constituido en Sevilla hace unos días una asociación profesional de carácter nacional que se llama Unipromel. Unipromel ha surgido también de varios socios de APOE y bueno, pues la sensibilidad de otros tantos médicos y vocales de medicina privada, y tiene además un aval y una defensa por el gabinete de Navas y Cusí, que está en Bruselas, para estudiar una vía de competencia a nivel europeo. Es decir, que tiene mucha ambición, se lleva gestando en la cabeza de muchos médicos y vocales desde hace más de 2 años. Y bueno, pues es una cosa más. Hay asociaciones profesionales de ginecólogos en Castellón que funcionan bien, y otros profesionales médicos, pero bueno, yo creo que esas estructuras van a tender a confluir. Incluso son capaces de utilizar otras relaciones con instituciones y con sociedades, pues con la Asociación de Trabajadores Autónomos, con ASPE, que es la patronal de hospitales, con UNESPA, Asociación de Seguros. Bueno, con actores pues realmente potentes, porque bueno, pues estamos preocupados por nuestro ejercicio. O sea que esto realmente se está moviendo. No es nuevo, y vosotros que lleváis años trabajando en medicina privada, pues ha habido otras iniciativas, pero bueno, hay que contar dentro del marco de la legalidad. Y bueno, pues la sanidad pública necesita un complemento, la sanidad privada cada vez es mayor, es más necesaria, y bueno, pues el trabajo hay que dignificarlo. No sé si queréis decir algo rápidamente, si no... Vamos a ver, con respecto a las compañías, yo creo que hay que ponerse un poco en el lugar de todos, y a lo mejor tenemos que hacer una campaña, todos, compañías, médicos que nos dedicamos al ejercicio privado, de concienciación a toda la ciudadanía. Es decir, realmente el margen que tienen las compañías es muy pequeño. Es decir, en este país lo que se paga por un seguro privado es ridículo. Yo en una ocasión saqué en una ponencia hablando de este tema una comparativa, y yo os aseguro que pago más del seguro de los coches que tiene mi familia, que tengo en mi casa y mis hijos, más que por el aseguramiento de todos, el aseguramiento privado de todos. Es que es insostenible, es decir, es insostenible. Hasta ahora, ¿cómo ha funcionado esto? Pues esto ha funcionado de una manera muy sencilla. Ellas tenían que competir entre ellas, cada vez bajo más, y tengo a los tontos de los médicos, que son la pata de la mesa, que es la que más fácil se quiebra, y presiono por ahí, pero de alguna manera a lo mejor habrá que lanzar también la responsabilidad a la población. Vamos a ver, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Quieren una medicina de calidad? Tendrán que pagar un poquito más, o tendremos que ir a un sistema de copago o de medio copago o de la manera que sea, pero es que esto es insostenible. Es decir, es que un seguro para una persona, como puede ser una persona de mi edad, que pague 50 euros al mes, es que con lo que cuesta hoy en día la medicina, con lo que cuesta... O sea, yo he tenido un infarto en el mes de marzo, me han tenido que poner un stent, yo he hecho un gasto sanitario que les aseguro que con lo que yo pago es imposible que salga adelante. Con lo cual habrá que darle un poco una vuelta a todo y meter todo en un... Si tiene el micrófono, Marcos.
Lo que pasa es que también llama la atención un poco que anualmente en los medios, en periódicos, vamos, en televisiones, salgan los resultados de las compañías y tengan beneficios del 5, 6, 8% anual de ganancias, y eso no tenga ninguna repercusión sobre lo que ingresamos los médicos, que nuestros baremos estén congelados desde hace 20 años. O sea que es cierto que se paga muy poco, pero de algún sitio tienen que sacar esos beneficios, y llama la atención que no repercuta sobre los cuadros médicos de las compañías en absoluto, ¿no? O sea, quiero decir que eso está bien, tenemos que ver el punto de vista de ellos, pero también ponernos donde estamos nosotros, cómo estamos trabajando y en qué condiciones, ¿no? Bueno, ¿alguna cosa más que queráis decir? Yo sí quería decir algo. Ya no. Vamos a despedir, seguimos con la pregunta, pero vamos a despedir a nuestro ponente porque se tiene que ir al AVE a Madrid. Así que muchísimas gracias, Marcos. Gracias a vuestra sociedad por estar aquí. Y nos tienes para cualquier cosa. No. Ah, vale. Vale. Tenía que saludarlo antes de que se... Hemos hablado de nomenclator, hemos hablado de códigos, de pagos y demás. Yo llevo ejerciendo la medicina privada, no voy a decir que desde que era estudiante, pero mixto. A mí me preocupa mucho que hay una gran diferencia entre la medicina privada, con la suerte que tiene de ejercerla en Madrid, Barcelona o Valencia, pero esta medicina privada no se preocupa de que los que estamos en provincias no podemos competir tecnológicamente contra nuestros colegas que ejercen la medicina privada en esas ciudades, porque ni las compañías hospitalarias, y claro, estamos hablando de que una cosa es la consulta privada de casa, pero cuando son especialidades que precisan de otras tecnologías, no se invierte igual en Madrid o en Barcelona, porque el retorno que tiene el CEU en Madrid con los hospitales de Madrid no es el mismo que el que se tiene la clínica Quirón, la clínica Viamed o Asisa en una capital como es Zaragoza. Completamente de acuerdo. Yo siempre he dicho... La medicina privada, que hay que defenderla. Hay que defenderla en que se dé calidad en todos los sitios. Y no solamente en unos, porque entonces hay trabajos ya publicados en diferentes revistas, está muy de moda eso de la evidencia, en la que dicen que los médicos con ciertas edades no quieren ni operar ni pasar consultas, porque no compensa, pero no por el dinero, sino por los problemas que se generan en la prestación de un servicio que, no, aparte de economía, damos un preservicio social, igual que en la pública, y muchas veces aquí solamente hablamos de esa parte, que son nomenclatos y dinero. Dame tecnología y entonces hablaremos de dinero, pero no podemos estar hablando de determinadas cosas cuando vamos a ofrecer algo que no podemos competir en calidad, ni con el sistema público, por mucho que queramos nosotros, por muy buenas manos que tengamos, porque la tecnología se hace obsoleta. Y mientras en Madrid, por ejemplo, puede haber 10 resonancias de 3 telas, en Aragón no tenemos ninguna. Y Quirón no va a invertir, digo Quirón porque es el grupo más grande, o Fresenius, bueno, hospitales de Madrid no vienen aquí. De momento, aquí de momento. Porque no les compensa económicamente. Y eso hay que tenerlo en cuenta también en la medicina privada. Pero tienes toda la razón, has sacado un tema que es muy importante y es las dos vías de tren distintas que hay en la medicina privada en este país. Es decir, no es lo mismo, estoy completamente de acuerdo, no es lo mismo la medicina privada de Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y quizá Bilbao que el resto de las provincias, es verdad. Es verdad. No somos mejores. Sois mejores porque tecnológicamente sois mejores. Punto. Pero no somos mejores. Te aseguro yo que no somos mejores. Por eso digo, sois mejores porque tecnológicamente sois mejores. Hay dos vías completamente paralelas que son distintas, pero completamente. Pero también tú fíjate, volviendo a lo de las compañías, también es absolutamente ridículo, y lo hablábamos antes cuando veníamos en el AVE, Néstor y yo, es ridículo que en Madrid o en Barcelona tengamos los baremos más bajos con las compañías. Es decir, un parto en Madrid se cobra no más allá, la que más paga 300 euros. En Zaragoza, 450, 500 euros. En La Coruña, 600, 650 euros por el mismo acto, y por la misma compañía. Es decir, ¿qué es lo que hace? Ese problema lo tenemos en la medicina privada y si nos extrapolamos, también en la medicina pública.
No gana lo mismo el médico de Pamplona o de la Comunidad Autónoma de Navarra o el de Andalucía que el de Aragón. Claro, ¿cuánta gente hay en Madrid no se quiere mover de Madrid por el volumen que hay? Claro, claro. Si en Madrid competimos con volumen y con una altísima competencia, porque nosotros tenemos una altísima competencia. Y fíjate, en lo que tú dices, por ejemplo, de infraestructuras, por ejemplo, en mi caso particular, yo no dependo de la... O sea, sí dependo para las cosas grandes, para las grandes tecnologías, es decir, de las resonancias, del TAC, no sé qué, pero, por ejemplo, yo en mi grupo, yo la estructura que tengo dentro de Hospitales Madrid, yo soy gerente de un grupo de ginecólogos, yo tengo 22 ginecólogos a mi cargo. Los ecógrafos son míos, el instrumental quirúrgico es mío, las auxiliares son mías, las pago yo, no las paga el hospital. Y encima le pago un alquiler por la consulta al hospital. El hospital lo único que me paga es porque me subarrienda las guardias y me paga lo del ginecólogo de guardia, pero todo lo demás tengo que hacer frente yo. Es decir, que yo me gasto un dineral, mi empresa se gasta un dineral todos los meses en comprar la mejor tecnología de lo que necesitamos en consulta, evidentemente. No me da para comprar una resonancia ni para comprar un TAC, ni para comprar alta tecnología, pero las cosas de utilidad de consulta, hay otros centros no, en Quirón lo pone todo Quirón. Pero yo no, yo tengo que comprar mis ecógrafos y tengo que pagar a mis auxiliares de consulta. Y tengo que pagar a los médicos, claro, como es lógico. Es decir, que bueno, que son todo estructuras distintas y todo maneras distintas. Pero estoy completamente de acuerdo contigo que hay dos vías de medicina privada en este país, completamente distintas. Y lo da también un poco la cantidad de asegurados que utilizan esa medicina privada. Es decir, yo en Madrid pues dirijo un grupo grande, pues al final de mes, ¿cómo termino? Pues con un taco así de talones. Bueno, pues eso me da un poco de movilidad, porque eso me da dinero para ir colocándolo de una manera o de otra. A lo mejor fuera de Madrid, pues no voy a hablar de Zaragoza, que no lo conozco, pero al lado de Madrid, en Ávila las consultas las pagan el doble de lo que nos las pagan a nosotros. Pero es que hay 2 ginecólogos privados en Ávila. Entonces, claro, si no pagan lo que pagan, pues no hay ginecología privada. Pero es que además esos ginecólogos ni siquiera pueden ir a hacer una intervención quirúrgica o atender un parto, porque no hay infraestructura hospitalaria en ninguna de esas provincias y o lo mandan a Madrid o lo mandan a la pública, porque no lo hay. Es verdad, estamos en la España de los 2 carriles, pero es donde estamos. Es donde estamos. Estoy completamente de acuerdo contigo. Lo has dejado muy claro. ¿Hay una pregunta? Sí, yo quería decir que si sabía, hoy día parece ser que un médico que acaba, sobre todo un especialista, está abocado o a trabajar en la pública o a trabajar en la privada, pero a través de hospitales o a través de grupos. ¿Se ha pensado en si resulta que hay algún valiente que se quiere lanzar a la privada, qué es lo que se puede hacer con esta persona? O sea, ¿cómo se le puede ayudar? ¿Se ha pensado en las dificultades que se tienen? Esto a lo mejor sea una cuestión a extinguir, pero hay que contemplar la posibilidad de que haya gente que se atreva, que tenga la valentía, como ha dicho mi hijo, de que vaya por esto. Sí. Es que tampoco tenemos por qué ayudarle, porque voy a ayudar yo a uno que termina, o sea, ¿qué me va a reportar a mí eso? Eso tendrá que salir de su propio ímpetu. Es decir, yo no podría hacer... Mi desgracia es que ninguno de mis hijos, de mis 4 hijos, ni los que han podido optar, ni los pequeños, se van a dedicar a la medicina. A mí me encantaría, eso sí les ayudaría, pero lo lógico es que salga del ímpetu de cada uno. Oye, yo me quiero dedicar a esto y quiero montar mi consulta, pero sí, es que no quieren, pero es que... Una palabra inconveniente, no se trataría de ayudarle, sino se trataría de cómo esta persona puede integrarse en la medicina privada. Pues lo va a tener muy complicado, como lo tuve yo. Yo cuando abrí mi consulta, yo no tenía ninguna compañía de seguros. Y no tenía ninguna compañía de seguros, no os creáis que porque yo me creyera que era el mejor del mundo y que no la necesitaba. No. Yo estaba rogando que me dieran de alta en Adeslas, en las Sanitas, pero es que no me querían porque era un residente recién terminado. Y las compañías van a poner muchos impedimentos. Pero es que la gente joven que termina, la que está terminando ahora, ni quieren dedicarse a montar su propia consulta privada, ni quieren participar en ensayos clínicos, ni quieren investigar. La gente joven, por lo menos la experiencia que yo tengo, es completamente distinta a lo que éramos nosotros, completamente distinta. Entonces, ¿que les tenemos que ayudar? Pues es que tampoco pienso yo por qué le vamos a tener que ayudar. Sí. Más conveniente, más correcta. Pero bueno, es que parece ser que aquí la medicina, el ejercicio de la medicina
se reduce o a grupos hospitalarios y dentro de compañías médicas y nada más. Sí. Pero yo creo que es por lo que están demandando, o sea, los jóvenes demandan eso. Vamos a ver, ¿qué es lo que quiero? Primero la pública, que es lo que quieren todos los que terminan, porque parece que es que como se han formado en la pública, salvo los que se forman, los pocos que se forman con nosotros en la privada, que esos se quedan todos en la privada. Pero segundo, lo que quieren es incorporarse, si no tienen pública, a uno de los grandes hospitales o a uno de los grupos. Madrid fundamentalmente funciona todo en grupos, todos somos equipos, hay muy pocos ginecólogos que trabajen uno solo, sobre todo porque es que tenemos una especialidad y sobre todo la obstetricia que es muy esclava y es que con obstetricia, bueno, pues hay algunos que sí, que hacen sus 10, 15 partos, 20 partos, pero es una locura. Nosotros lo tenemos estructurado de otra manera, lo tenemos dentro de un equipo. Yo me dedico a la mama, el otro se dedica a la obstetricia, el otro se dedica al alto riesgo. Bueno, podemos dar una mayor cobertura de calidad a nuestras pacientes y compartirlas un poco entre todos. Copiar un poco el estigma de lo que tenían, de lo que aprendimos en la pública, porque yo creo que ese modelo sí que es bueno de la pública y que es trasladable a la privada. Pero la gente joven ni están preparados, ni se quieren meter a hacer una cirugía oncológica, ni quieren hacer no se sienten preparados para hacer una cirugía endoscópica. Yo no, vamos, por lo menos los jóvenes que yo conozco, no les veo con ese ímpetu de voy a dedicarme a esto. Siento un poco de vosotros. Yo creo que es que el perfil, Totalmente. El perfil de la consulta de voy, abro la puerta, me siento y espero a que vengan, en la época en la que nosotros empezamos a ejercer se podía hacer. Es decir, las compañías tenían pues abierto el cuadro médico, con lo cual pues tú empezabas, no te conocía nadie, pero te iban yendo. Hoy en día ese tipo de apertura de consulta es imposible. Y por otro lado, lo que tú has dicho, todas las especialidades están tan fragmentadas que es muy difícil que una persona sola pueda hacer nada. Lo que sí que en este momento, o yo por lo menos tengo la suerte de disfrutar alrededor, es que sí que hay gente joven que quiera estar probablemente no tan comprometida como estuvimos nosotros, que estábamos 5 días a la semana, vamos, desde las 4 hasta las 9, y si venía uno a las 9:30 porque salía entonces de trabajar, te quedabas para verlo. Probablemente ese compromiso que había no esté en la gente más joven ahora, pero sí que es verdad que si hacen grupos, en grupos sí que se puede, y entonces ahí sí que yo creo que está el amparo que pueden dar otras consultas que ya tienen una trayectoria y que tienen pues una cartera de pacientes y que pueden echar una mano a esos jóvenes que están empezando. Yo creo que esa es un poco la vía, porque realmente el abrirte una puerta, poner una placa como hacíamos en tiempos, pues eso hoy es imposible. Lo que pasa es que por otro lado aparecen los consultorios de las propias compañías y claro, eso es una vía más cómoda, porque eso es ir 1 o 2 días, voy, caja y a mi casa. Se encargan de todo, no me preocupo de nada y bueno, y aquí estoy. Probablemente esa comodidad sí que la buscan muchos, pero realmente en el ejercicio libre hoy ir a abrir la puerta y que te vengan, pues eso yo creo que hoy ya es imposible, porque es el tipo de ejercicio que hicimos nosotros, pero que en este momento, al fragmentarse tanto todas las especialidades, es muy difícil que puedas tenerlo. Es difícil empezar, y si es difícil empezar, pues no vas a tener cartera de clientes. Yo creo que estará entre los dos, en los centros, y lo que espero es que los centros de las compañías aseguradoras no asfixien el resto de centros, porque entonces llegaríamos a una medicina pública, pero de aseguramiento, y esa tampoco es buena. Esa tampoco es buena. Pero además no solo eso, yo creo que el panorama que tenemos los que nos dedicamos a la asistencia privada es que vamos a vivir una época muy convulsa y no tanto por las compañías de seguros, sino por los grandes centros hospitalarios. Yo llevo trabajando en HM Hospitales desde hace 26 años, es decir, que yo me creo la filosofía de HM Hospitales, pero yo sé que es mi enemigo, porque en cualquier momento HM Hospitales o Quirón va a hacer una cosa:
todos los grandes hospitales en Madrid, que es lo que yo conozco, se han apoyado en los equipos. Éramos los equipos los que empujamos con la infraestructura y el dinero que ponía el hospital para que eso funcionara. Calidad, gente joven trabajando, ayudándonos entre los equipos, ¿vale? Ahora los equipos ya no servimos para nada. En cualquier momento se les va a ocurrir. Contrato un figura de jefe de servicio, me cargo a todos estos que me salen muy caros, empiezo a poner contratos laborales de residentes recién terminados que además trabajan muy bien, porque los residentes en este país les formamos muy bien, y me ahorro dinero. Y todos los de los equipos y todos los que llevamos toda la vida trabajando, nos vamos al garete. Pues ese es un peligro que vamos a tener. Pero eso va a pasar en Madrid, en Zaragoza y en cualquier sitio donde haya Vitas, donde haya Quirón, donde haya HM Hospitales y donde estén todos los grandes. En cualquier momento va a cambiar el panorama y entonces a ver qué hacemos. Hola, yo creo que eso no va a pasar. ¿Tú crees que no? Ni de coña. ¿Tú crees que no? Ningún gran grupo hospitalario se atreve a laboralizar a la gente porque le cuesta carísimo. Sí. Carísimo. ¿Tú crees? Por ejemplo, ¿cuántos anestesistas podría haber en un hospital como el de Quirón en Zaragoza? No tengo ni idea. 50, No tengo si ni los idea. laboralizaras. Sí. Si no, no se cubriría lo que se cubre. Sí. ¿Y con cuánto se cubre ahora? Con 13. Ya. Así es. Y en ginecología ocurriría lo mismo. Yo no lo tengo tan claro, pero vamos, que para gusto los Tal colores. cual. Que Mira, nosotros hemos hecho una estadística por toda España de nuestra asociación, en la cual es curioso, pero la gente joven, no, la gran mayoría de la gente está encantada con que le facturen los grupos de trabajadores, o sea, de los grupos de anestesia o los grupos de ginecología. Están encantados. Eso que decís de que abro una puerta para que entre, para que me ponga una consulta, eso es que eso ya no existe. Pero es que no es que no exista porque no. No es porque no exista, porque es una pena que se haya desaparecido, no. Es que la gente de ahora no quiere eso ni de coña. Lo que quiere es que tú le des trabajo, que tú le des un horario y que tú le pagues. Eso es lo que he dicho yo al principio. Eso Solo es lo que quieren quiere eso. Eso es lo que ha dicho. Es que es lo único que quieren. Eso es lo que yo creo que quiere la gente joven. Nosotros una estadística sobre casi 200 anestesiólogos de toda España tenemos, la gran mayoría de la gente se siente, primero, bien pagada. Pero de todas maneras, a mí me encanta escuchar a gente optimista, como tú. Yo pienso que ese peligro de los grandes centros lo tenemos ahí. Yo estoy encantado de escuchar a gente optimista. No van a como poder, tú. ni de coña. Fenomenal. Te lo aseguro. Ojalá. No van a poder, ni de coña. Ojalá. ¿Qué han hecho en Madrid? La gente de prestigio que les han tocado las narices. Han ido a los hospitales católicos de Madrid. Y ahí están. Ya. Eso que se ha perdido el resto de grupos hospitalarios. Y eso va a ocurrir siempre. Bueno. Porque aunque parezca mentira, dejemos en España, que pase el tiempo. La sanidad privada está súper atomizada. Que yo encantado de que tengas razón. Encantado. Después de esto tan animado, que nos han subido mucho la moral, nos podemos ir a casa. Bueno, pues aparte de Marcos Paulino, que se nos ha ido, damos las gracias a Manuel Marcos por su presencia y por su ponencia. No, daros las gracias a vosotros por escucharme. Y damos por clausurado la sesión y el ciclo de este año del Foro de Medicina Privada. Así que muchísimas gracias y hasta el año que viene.